por varios motivos particulares. El primero es que es una semana que le estamos desarrollando en alianza con la Universidad de Antioquia y esperamos que estas semanas las podamos seguir continuando en esta misma alianza durante los próximos años. El segundo de los elementos es que estamos celebrando también pues los 50 años de funcionamiento del programa de bibliotecología y archivística en la Universidad de La Salle. Y el tercero de los elementos es que también estamos celebrando el nacimiento de nuestro actual Departamento de Estudios de la Información, que es un departamento que nace unido a la actual Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. Con esas, digamos que cortas palabras, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, desearles el mejor de los éxitos durante esta semana, aprovechar al máximo las conferencias que tenemos y sobre todo a los conferencistas que gentilmente nos están compartiendo su conocimiento frente al tema de la preservación digital, en este caso a nuestra querida amiga y maestra, la profesora Raquel Umaña de la Universidad de Costa Rica, quien siempre nos han acompañado y nos han apoyado para hacer la difusión de conocimiento, que creo que es algo esencial en estas semanas de los archivos. Bueno, pues no siendo más, yo ya le voy a dar paso nuevamente a la profesora Yameli para que le pueda dar paso a la profesora Raquel. Bienvenidos y una excelente semana para todos. Muchas gracias, profesor Sierra. Bueno, hoy nos acompaña, como ya les mencionaba, Raquel Umaña Alpizar, quien es, digamos, una experta en la temática de preservación. Ella es docente de licenciatura en archivística en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. También fue directora del Archivo Universitario Rafael Obregón Loria. Ella tiene maestría en Administración Universitaria y una licenciatura en Archivística. De tal manera que doctora Umaña pues tiene una hoja de vida bastante extensa, pero no la voy a leer toda. Sin embargo, pues su fuerte viene a ser la temática de preservación de documentos digitales, el archivo digital universitario, preservación y gestión de documentos, evaluación de documentos y bueno, una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con la preservación documental. Entonces, pues sin extendernos mucho, le damos entonces la bienvenida a Raquel Umaña, quien hoy nos va a compartir su conferencia Modelo de Preservación mediante Centros de Custodia Sistémica Federados. Adelante y bienvenida, doctora Umaña. Buenas tardes, muchas gracias. La invitación a la Universidad de La Salle, la Universidad de Antioquia, también a todos los encargados del evento de esta semana y por supuesto felicitarlos por los 50 años del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Cuando me pidieron hablar acerca de las iniciativas en Costa Rica para la preservación digital, se vinieron a mi mente varios proyectos con finales, algunos tristes y poco desalentadores. Por ejemplo, el proyecto de preservación de documentos de la Universidad de Costa Rica, que se hizo con el apoyo de un experto internacional en el 2014. Para mí un proyecto visionario, innovador para ese momento y que no se implementó por falta de interés de las autoridades de turno. Algunos esfuerzos fallidos también de colegas que han tratado de demostrar la necesidad de contar con un archivo digital en las instituciones, pero que no han contado con el apoyo no solo de los jerarcas, sino de los departamentos de TI en algunos casos. Con instituciones que han implementado sistemas para producir y gestionar documentos y el común denominador es que se ha perdido parte de la información por falta del mantenimiento de los sistemas, porque se cambiaron, porque bueno, se también, pero que no contemplaron lo que es la migración de esos documentos o no se decidió hacerlo porque era costoso o porque no saben cómo hacerlo. Incluso algunos proyectos con digitalización, con proyectos de digitalización costosos y que se perdió la información. Sin embargo, a pesar de que efectivamente es un desperdicio de presupuesto y de tiempo, no existía, digamos, mayor afectación debido a que paralelamente se seguía produciendo documentos en soporte papel. Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar con los documentos que se están produciendo únicamente en soporte digital debido al COVID-19 e instituciones que no tienen sistemas de gestión de documentos y mucho menos de preservación digital?
los que confían en almacenamientos gratuitos para conservar los documentos. Y bueno, claro que esta pandemia nos tomó desprevenidos y en poco tiempo se van a ver los resultados. Y también el ambicioso y reciente proyecto del Archivo Digital Nacional, el sueño de Alexander Barquero, que no alcanzó a despegar por causa de los recortes financieros que ha sufrido la institución rectora en la materia y aún en época pandémica. Esto deja claro que el auge que ha experimentado el uso de los medios de producción de documentos se debió a la crisis sanitaria y no a un proceso de maduración de cultura institucional, que es lo que necesitamos. Pero bueno, no todo es desalentador. Luego de este bache emocional y buscando una referencia positiva, empecé a hacer memoria sobre los aciertos que ha tenido el país como tal y que ha sido el pensar en contar con aplicar los medios digitales para un mejor país. Recordé cuando surgió la ley para el reconocimiento de la firma digital, también, bueno, que es un medio válido en Costa Rica para la autenticidad e integridad, el establecimiento de la infraestructura nacional PKI, la conformación de la Comisión de Gobierno Digital para el Bicentenario, que estamos cumpliendo este año. También el ambicioso decreto que pretendía que el 75% de los documentos fueran creados de forma digital para el 1 de diciembre del 2020 y aunque se cumplió por razones distintas, nos permite evidenciar la importancia estratégica que se visualiza de los medios de producción electrónica, documentos con motor de eficacia. En realidad, la gobernanza digital plantea que los procesos y servicios de gestión pública medie el uso de la tecnología para una mejor calidad, para la prontitud, para la transparencia de cara al ciudadano. En Costa Rica, el componente de innovación, propuestas y cambios ha sido por medio del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, que ha llenado algunos de los vacíos. El MICIT es el ente rector de tecnologías y gobernanza digital en Costa Rica. De hecho, entre 2018 y 2019 se planteó la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario. Y tienen a disposición un portal que le denominan Pura Vida Digital, donde centralizan y se puede acceder a algunos trámites y servicios digitales, citas médicas, denuncias, pasaporte. También esos aspectos de estrategias de transformación digital, de los más importantes, es el contar con una plataforma de interoperabilidad que permita a las instituciones poder comunicarse de manera segura, ágil y escalable. El contar con servicios más integrales y la tecnología hacia el servicio de las personas. Pensando en cómo logra que este ministerio tenga estas acertadas intervenciones en el campo de trabajo que pertenece también al ejercicio profesional archivístico, la respuesta está en esta articulación de grupos de profesionales destacados y que por lo tanto en materia archivística salta a la vista el papel un poco reactivo y secundario del gremio en temas relacionados con el documento electrónico, principalmente la preservación digital, y que es un elemento que tenemos que cambiar. Uno de los principales aportes del MICID es el Código Nacional de Tecnologías Digitales, que en realidad es un convenio de políticas públicas que establece los mínimos deseables para el desarrollo de la gestión en las tecnologías, de la gestión de los documentos y los servicios a los ciudadanos. Se plantea el desarrollo de un marco de referencia de interoperabilidad de sistemas de información orientados a la prestación de servicios digitales, por lo que este Código Nacional se ha convertido en una piedra angular, a mi parecer, para lo que es la gestión y preservación de los activos de información. Como se ha planteado, hay instituciones o personas que han tratado de obstaculizar, sin embargo, el MICID ha logrado crear este código que en realidad va a cumplir con esas mejores prácticas de interoperabilidad, nos va a permitir tener estándares
aplicar estándares internacionales para garantizar que los diferentes desarrollos de infraestructura puedan interactuar, que puedan conectarse y funcionar con otros sistemas del Estado sin ningún problema. Hablando de lo que es la escalabilidad, la continuidad de servicios, tenemos retos, pero también oportunidades, y aquí aclaro que voy a exponer el tema como un ejercicio meramente académico que no se ha establecido ni se ha implementado. Y que es este modelo de interoperabilidad federado, que en realidad podría sonar insuficiente para resolver el verdadero problema de la garantía de acceso a los activos de información en soporte digital a través del tiempo, y conociendo la naturaleza del modelo WISE, iniciada, que en realidad lo que busca es esa interoperabilidad, se requiere de este modelo de preservación mediante centros de custodia sistémicas federados que expongan la información mientras se puedan, entiendo que se conserven los activos de información de manera segura. Y es lo que necesitamos, que las instituciones entonces cuenten con archivos digitales. A estas alturas ya conocemos las virtudes de lo que es la custodia sistémica de los documentos, el uso eficiente de los recursos, sobre todo el almacenamiento, lo que es la garantía de acceso a la información y el control de acceso, que es la garantía de la integridad y la autenticidad de la información en custodia, el combate de la obsolescencia tecnológica, por enumerar algunas, son llevadas a cabo desde el momento mismo del surgimiento del documento de archivo, impidiendo que se quiebre esta cadena. Entonces, la idea es que se aplique el conjunto de técnicas y procedimientos, pero que eso no significa que no salga de un determinado sistema, sino que permita garantizar la confianza de la información, y que por lo tanto se cumplan con procesos normalizados y mejores prácticas para permitir esta operación. Entonces, el verdadero reto que tenemos es esa continuidad de la custodia. La ley de Sistema Nacional de Archivos, la ley 7202, establece que los documentos con valor secundario, que son declarados de valor científico y cultural, deben ser transferidos al Archivo Nacional para poder continuar su custodia y proveer el acceso. La iniciativa ADN pretendía brindar este servicio de custodia sistémica ininterrumpida para los activos de información en soporte digital, a la vez que proporcionaba un almacenamiento y disposición seguros para esa información cuando se excediera el valor primario. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Existen costos de infraestructura y de almacenamiento que realmente volvieron financieramente no viable el proyecto, por lo menos en este momento, por ese costo y porque no están con el apoyo gubernamental en esta vuelta, ¿verdad? Entonces, en este aspecto quiero recordar este fenómeno de la custodia de documentos de valor permanente, porque tenemos que, y extrayendo del riesgo de la obsolescencia tecnológica, los documentos que llevan 20 años de estar, por ejemplo, almacenados en un archivo digital, que tienen un formato específico, es exactamente igual de problemático a un documento actual que tenga el mismo formato, que esté descontinuado. Tenemos ese mismo problema. También pensando en los cambios generacionales de la tecnología, son abruptos y suelen ser inmisericordios con respecto a la tecnología, al comercio, a la sociedad, a la cultura, recordando estos dispositivos, lo que son marcas comerciales que han sido víctimas de la evolución tecnológica, y por lo tanto la recomendación es siempre desde el punto de vista que tenemos que tener, tenemos que empezar o pensar por esa ingesta de los documentos al archivo digital de preservación
blindado contra estos riesgos de obsolescencia tecnológica porque tenemos las amenazas no solamente en el tiempo, sino en estos momentos. Entonces necesitamos crear un modelo sistémico para que solventamos estos retos que tenemos actualmente. Y bueno, sacando un poco del mapa el tema de la obsolescencia tecnológica en virtud del correcto tratamiento que tienen que recibir los documentos con un archivo digital que tenga funcionalidades de preservación, podemos recapacitar en el proceso en que ocurre en forma simultánea en los archivos de conservación permanente, y que estos son producto de dos realidades. La primera, que los documentos de conservación permanente representan una cantidad menor de documentos que componen un acervo documental en comparación de todo lo que se produce. Y la segunda es que si bien la cantidad de documentos de conservación permanente irá aumentando a través del tiempo mediante esa acumulación, también el costo de almacenamiento irá reduciendo y en una tasa mayor. Analicemos esto. En 1956 el costo de guardar 1 giga de información era de 9 millones de dólares en la época, es decir, 88 millones de dólares en este año. El precio de 1 giga de hoy, si varía entre tecnologías, se puede llegar a conseguir en 2 centavos de dólar. Un costo que ha sido claramente en descenso, y que entonces las tecnologías cada vez son más confiables, bajan, o sea, bajan de precio con esta tendencia. Por lo tanto, es probable que en el tiempo ya el costo sea menor. Por lo tanto, es válido concluir que el esfuerzo de una institución en el tiempo para conservar los documentos de valor permanente no va a suponer grandes sacrificios pensando de esa manera, pero no ocurre con los procesos de transferencia, pensando en las transferencias que suponen costos, pensando en esa cantidad masiva de documentos que vayan a llegar, por ejemplo, al Archivo Nacional de parte de todas las instituciones. Por eso es que la piedra angular de un sistema distribuido sería la normalización y la certificación de los componentes, algo que va a generar confianza y que facilite la interoperabilidad. Y para nosotros el aporte del Código Nacional de Tecnologías es muy importante porque nos va a permitir el modelo de preservación mediante centros de custodia sistémica federados en un modelo distribuido. La idea es que las instituciones tengan los archivos digitales. Entonces, ¿qué se entiende por ese modelo en este contexto? Las definiciones tienen que contextualizarse, y por lo tanto el modelo de preservación trata de este conjunto de repositorios digitales de preservación que pueden ser distintos, pero que cumplen con una misma base de características y se encuentran interconectadas y en capacidad de interoperar por medio de interfaces programáticas, lo que permite ese intercambio normalizado de información sistémica y de un sistema a otro sistema, pero que no pierde la identidad y expone la integridad de los activos que custodian al poder hacer esto. Básicamente, se trata de la implementación de paquetes de diseminación de información del modelo ICE, que son los DIP. Esto significa que pueden existir y pueden crearse cambios, desarrollo evolutivo en uno de los más componentes del modelo federado, sin que esto implique un cambio con otros componentes del ecosistema de las facultades que tiene el acceso a la información. Si recuerdan, el paquete de consulta de información es el que me va a permitir, es el que crea el archivo digital para compartir la información entre sistemas, a los usuarios. Es ese acceso, son los paquetes que se crean para poder brindar la información, y permite el consumo de información de acuerdo con los formatos y los medios establecidos y las necesidades de los diferentes consumidores, que pueden ser personas o que pueden ser sistemas. Por lo tanto, la propuesta de contar con centros de custodia sistémica es interesante porque permite la utopía de que instituciones públicas puedan interoperar entre ellas con eficacia, la eliminación de engorrosas solicitudes de información,
para el ciudadano, cuya fuente es otra institución, porque en realidad lo que se tienen actualmente son islas de información, y permite convertir esos datos y conocimiento para las que las entidades tomen decisiones. Por supuesto, hay ciertas cosas que tienen que considerarse. El MISID es un órgano puramente enfocado a la tecnología y hay muchos temas con respecto a la gestión de la información, la administración de sistemas de preservación, las áreas que tiene que hacer un CIRO, la protección de los datos sensibles, la información privada y todo lo que se refiere a los procesos archivísticos que en realidad implican la correcta gestión de documentos y que no solo deben conocerse, sino que tienen que atenderse, que tienen que evaluarse y tienen que regularse. Entonces, esta es la oportunidad que tiene, por ejemplo, el ente rector para que tome protagonismo, para que participe activamente y que en esta propuesta de los sistemas distribuidos. También para esto es importante que las instituciones, incluso aquellas que sean autónomas, deberían voluntariamente permitir la aplicación de ciertas reglas generales a todos los miembros de este ecosistema que garanticen un mínimo de confianza, disponibilidad, protección de la información, una especie de, digamos, federalismo que permitir que esos procesos internos de control de acceso, de protección de datos, que son temas más controversiales, nuevamente se puedan aplicar por medio de estándares de controles y de manera normalizada. Algunos temas básicos, a pesar de ser exhaustivamente ya documentados, tales como lo que es la descripción de los documentos, la forma en que deben coleccionarse la información, los estándares, los esquemas, los espacios de los nombres, de los nodos, la conformación y estructura de los paquetes de información archivístico, la aplicación de técnicas de aseguramiento, la identificación de formatos, de versiones de formatos, van a requerir este reproceso para que se convierta en estándares aplicables a todos. La idea es poder normalizar. Ok, para contextualizar un poco, en Costa Rica el problema de la excepcionalidad abarca algunas instituciones, gobiernos locales, lo que son los poderes, una gran mayoría de instituciones sí está cobijada bajo el Sistema Nacional de Archivos, el Archivo Nacional, que es el ente rector, y la idea es que esta confederación, digamos, que en realidad es una colaboración interinstitucional en representación de la parte que ya está normalizada y que tendrá este gran peso que vaya a trabajar en conjunto con el Archivo Nacional y sectores autónomos. Sería este proyecto, ¿verdad?, de modelo de preservación mediante estos centros de custodia sistémica federados. Esto podría convertirse en la posibilidad para lograr la interoperabilidad y la protección, la garantía del acceso de manera ininterrumpida. El grupo rector que lidere esta iniciativa debe establecer normativa no solo referente a las características mínimas aceptables para permitir que una institución se incorpore a este modelo y que sea considerado un centro de custodia sistémico seguro, sino que también a la forma básica en que esos centros de custodia vayan a interoperar. De manera que cada centro de custodia sistémico o archivo digital tiene que implementar todos los elementos, todas estas reglas que ya se tienen que definir, que tienen que estar de manera normalizada, que defina, digamos, el órgano rector, que se esperaría que fuera el Archivo Nacional, respetando los estándares, por ejemplo, de descripción, el control de versiones, los control de acceso, las comunicaciones seguras. Entonces, idealmente se debe establecer un único estándar de interfaz programática con una interfaz que permita implementar los mismos métodos de consulta, que se reciban
los exactos parámetros para hacer las consultas, que se puedan devolver la información de la misma manera, los formatos, las calidades, o al menos que tengan los mismos datos que se puedan compartir, que puedan tener eh, esas reglas normalizadas. Cuando hablamos de qué es lo que se ocupa, entonces hablamos de una interfaz que no solo va a habilitar la necesaria interoperabilidad institucional, sino que además va a reducir significativamente los costos de interconexión entre instituciones. Interfaces seguras, protegidas, que requieran autenticación mutua cliente-servidor, mediante llaves criptográficas, certificados digitales, publicadas como servicios disponibles directamente desde Internet. No solo elimina la necesidad de complicados mecanismos de interconexión, lo que son las redes punto a punto o cualquier otra tecnología que significa un costo económico y que en ocasiones resulta perjudicial o prohibitivo, ¿verdad? Para ciertas instituciones, principalmente aquellas que son pequeñas. Por lo tanto, va a posibilitar que instituciones puedan participar en ese panorama colaborativo que incrementa la transparencia, la eficiencia de los servicios a los ciudadanos y sin incurrir a costos adicionales. Un modelo federado de este tipo va a requerir entonces de un punto único que sea ese directorio de información que va a tener, en realidad lo que se espera es sustituir el traslado de los documentos y que lo que se pueda es compartir en un índice lo que es esta información, tener ese directorio único y tener, por ejemplo, la información de las funciones mediante el ISDF de cada institución, lo que son las series documentales, también pensando en que ese modelo realmente cumpla. Para eso las instituciones tienen que haber aplicado exitosamente lo que son sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, ¿verdad? Entonces, para eso ocupamos un órgano rector y un órgano regulador. ¿Por qué? Porque tiene que garantizarse que las medidas que se vayan a tomar se cumplan. En un sistema distribuido, la responsabilidad o por falta de recursos de uno de los miembros puede poner en riesgo la información producida por este y puede limitar las potencialidades de interoperar entre los procesos administrativos. Este proceso podemos llamarlo fiscalizador, que podría no ser posible sobre algunas instituciones por su autonomía o por N razones, por lo que el órgano regulador tiene que operar más como un anfitrión, como un consejo multipares, para que establezca los lineamientos que tienen que seguirse, permitir también que aquellas instituciones que así lo requieran apliquen la regulación, pero que también puedan convertirse en una como confederación. En este contexto, este modelo se trataría de un grupo de entidades estatales que se suscribe según su potestad para reconocer la capacidad de esa independencia. Algunas son autónomas, pero que cumplan con un convenio para tener características mínimas que tengan que establecer entre todos. Esta figura puede resultar un poco sobredimensionado, pero bueno, en Costa Rica hay un nivel de desconcentración de ciertas instituciones y por eso se está tomando en cuenta. Ok, en este modelo federado vamos a tener un índice que va a ser expuesto en un punto centralizado de confianza que va a permitir dirigir al usuario que consulta hacia ese proveedor adecuado en función de esa información que esté consultando. Entonces vamos a tener interfaz
tanto programática como gráfica, porque necesitamos que se puedan hacer consultas entre los sistemas que van a tener las instituciones y entre sistemas y también con los usuarios o ciudadanos. Entonces, puede ser posible que una institución, incluso que no haya podido cumplir, que todo no cuente ahorita con un archivo digital, pueda unirse también a ese modelo. ¿Por qué? Porque pueden los funcionarios hacer consultas de los documentos que se necesiten a través de la interfaz gráfica que debería existir y que realmente sería en web. Entonces, la consulta para determinar el origen de los datos correctos para una solicitud necesita la interacción para enviar, poder aplicar los parámetros de consulta y obtener la información que no requiera de una tercerización, ¿verdad? Que sino que tengamos un punto común para, para poder realizar estas búsquedas, identificar ese endpoint, ese punto que es realmente un tipo de nodo de red de comunicación, es una interfaz expuesta que permite este canal de comunicación. Entonces, similarmente, este punto central debe tener un servicio que funciona analógicamente al servicio de nombres de dominio de las redes, es decir, debe comportarse básicamente como un equivalente en el modelo de una guía telefónica, por ejemplo. Este servicio debe mantener y actualizar un directorio de estos puntos finales que van a registrar ese punto de acceso a los servicios que cada institución vaya a requerir. Cuando una institución es certificada como punto de confianza, se le da de alta, se registra en este directorio, que es el que va a tener el Archivo Nacional, que debe aprovechar, que debe estar normalizado, que debe aprovechar estas ventajas, incluso elementos importantes a tomar en cuenta, que bueno, ya lo dije, pero quiero rescatarlo de nuevo, que es el tener, digamos, por ejemplo, los registros de la ISAR-CPF, el tener incluso información de la ISDEAR, tener normalizadas las funciones, podríamos utilizar también los IDFs, por ejemplo, para poder compartir la información. Ok, una vez realizada la información de este endpoint, el sistema consultante puede seguir comunicándose de forma directa con el sistema que tiene la información a través de la interfaz programática normalizada que ambos sistemas poseen, por lo que no se requiere personalizaciones ni desarrollos adicionales para enlazar múltiples organizaciones, lo que nos permite acelerar los procesos de interoperabilidad, incluso es posible que se aproveche el canal creado para otros tipos de consultas e intercambio de información estructurada no documental. Sistemas distribuidos son más realistas para la economía costarricense. Las tareas de grandes sistemas centralizados de preservación, por ejemplo, como ERA, requieren recursos que, bueno, que en este momento no se ha proyectado a nivel del país, aún en el escenario en que se destinaron recursos para otros elementos, en realidad podemos aplicar este modelo mediante esos centros de custodia sistémica federados que van a tener las instituciones. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Bueno, el modelo en realidad se ha comentado de manera superficial. Van a existir muchos aspectos que analizar, pero sin duda puede ser una solución posible que se aplique bajo la implementación de una forma interactiva e incremental para instituciones de cualquier tamaño. Podría ser una herramienta que resulte de ayuda para incluso la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque lo que tenemos actualmente principalmente son islas de información. Entonces, para que este modelo se pueda implementar, tiene que tener un grupo rector que incluya todas las formas de las instituciones que pretenda cumplir
que quieran integrarse, que estén representadas. Es necesario dar garantías de que los miembros tengan realmente un centro de custodia sistémica confiable, un archivo digital, que esté en la capacidad de interoperar con otros. Estos procesos pueden ser autoevaluativos o pueden ser llevados a cabo con otras instituciones reguladoras del Estado. Por ejemplo, para Costa Rica sería una función que se le podría asignar a la Contraloría, ya que resulta igual de importante velar por el correcto manejo de los presupuestos y, por supuesto, la conservación de la evidencia de tal manejo. En esta etapa, el desarrollo en que nos encontramos, existen muchos sistemas para establecer una métrica aceptable. La definición de este marco calificativo sería también una función del grupo rector, pues debe tener aceptación generalizada para todos los posibles miembros y, y por eso es importante tomarlo en cuenta. En 1990 era un mundo sin conectividad, un mundo de teléfonos públicos, de presencialidad obligatoria, sin internet, sin redes sociales, un mundo en el que una computadora era algo que estaba en algunas oficinas, en algunas familias privilegiadas y no algo como se lleva a cabo ahorita, que todos tienen teléfonos, hasta los niños, un mundo en que las computadoras eran poco más que máquinas de escribir de ultralujo, donde era imprescindible producir y almacenar documentos seguros y auténticos solo en soporte de papel. Ahorita la situación ha cambiado de manera que tenemos nosotros como profesionales generar nuevas propuestas, aprovechar los planteamientos que se tienen como estrategias para una gobernanza digital. Hay mucho trabajo que necesitamos aplicar para contar con sistemas de custodia distribuidos. El modelo de preservación mediante centros de custodia sistémica federados debe ser este componente central de la propuesta Marco Nacional de Interoperabilidad que está ahorita, digamos, en Costa Rica, incluso que se está exponiendo y que este modelo realmente, la idea es que cada institución cuente con centros de esos custodios que interoperen, pero de forma federada, para que desde la génesis en que se crean los documentos podamos tener que se conserven, que se preserven en el tiempo y que podamos garantizar eh, el acceso a la información, evitando hilas de información. Quizás esta propuesta es solo una medida tal vez desesperada al calor de la exposición, la explosión de los documentos debido a la pandemia, pero que tal vez nos permita realmente avanzar hacia la Costa Rica que queremos en este momento que necesitamos. Necesitamos un Estado capaz de lograr que las instituciones intercambien la información, que garanticen que esa información esté protegida contra la pérdida, que las personas tengan acceso a la información. Necesitamos una verdadera gobernanza digital, un Estado abierto, una participación ciudadana. Necesitamos el desarrollo de capacidades y una cultura digital. También necesitamos modificar la normativa, no podemos seguir con leyes analógicas en un mundo digital. Necesitamos esa capacidad regulatoria para poder enfrentar el avance tecnológico. El modelo de madurez de sistemas de información interoperables en realidad necesita contar con sistemas que brinden servicios con una mayor agilidad,
calidad, el poder reducir costos para las entidades y para el ciudadano, lograr una mayor transparencia, tener una visión integral de los servicios públicos y privados. Sería eso. No sé si tienen dudas. ¿Me escucho bien? Aprovechando, Muchísimas gracias, doctora Raquel. Me indica cuándo comenzamos el ciclo de preguntas. ujú, claro que sí, podemos empezar. Bueno, tenemos abierto el chat para las preguntas o si gustan también pueden abrir sus micrófonos, por supuesto, levantando la mano para el orden. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Joana Salguero Sarmiento que nos pregunta si este modelo ya se está implementando en Costa Rica o es un proyecto. No, en realidad es un proyecto, sí hay por parte del MISID varios proyectos que buscan la interoperabilidad, pero a como lo estamos planteando, no, porque no se ha tomado en cuenta la parte de la preservación de los documentos ni todos los elementos que implica la gestión de los documentos. Ellos lo que buscan en el modelo es la interoperabilidad como tal y que los servicios hacia el ciudadano sean más ágiles. Aquí esta propuesta, como les decía, es una propuesta académica, teórica. Lo que busca solucionar es el problema de que no contamos todavía, digamos, el ente rector no tiene una, no se pudo implementar, el proyecto de ADN no se pudo implementar y por lo tanto se necesita tener otras soluciones. ¿Cuál sería esta solución? Bueno, aprovechar estos proyectos para que las instituciones cuenten con los archivos digitales y por lo tanto el Archivo Nacional se convierta en este punto central que tenga el directorio eh, para que sea ese directorio único que, por ejemplo, ya sea un sistema, ya sea una persona, pueda consultar a ese directorio único y que pueda hacer esas búsquedas, por eso se ocupan no solamente interfaces programáticas, sino también gráficas para hacer búsquedas y que ese enlace llegue directamente a los sistemas que tienen las instituciones, que puedan compartir esa información de manera como centros de custodias centralizados. Entonces, sí, no se ha implementado, pero esperemos que se puedan hacer ese tipo de propuestas que realmente se hagan realidad. No sé si contesté la pregunta, si hay más preguntas. Muchas gracias, dice Joana. Nos pregunta por acá Camila Serrano, doctora Raquel, ¿podría darnos un ejemplo de cómo se aplicaría? Muchas gracias. Claro, vamos a ver, tal vez para contextualizar un poco,
En, en Costa Rica lo que tenemos son islas de información. No tenemos, incluso entre las mismas instituciones, hay una institución que tiene más de 60 sistemas y que no interoperan entre ellos. Por lo tanto, este tipo de proyectos es lo que busca aprovechar lo que ya existe, pero que permita interoperar, pero no solamente desde la parte que se está pensando en este momento, sino tomando en cuenta lo que nosotros nos interesa, que es que los documentos estén bien gestionados y preservados en el tiempo, y que no se piense en la preservación después, sino que desde que nazcan los documentos estén en un sistema, pasen a un sistema de archivo digital que tengan todas esas funcionalidades. ¿Qué es lo que busca este modelo? Es que cada institución cuente con un archivo digital y que el archivo nacional como tal sea ese punto central de hacer las búsquedas. No sé si recuerdan que el modelo ICE tiene 3 paquetes, el zip, el AIP y el DIP. La idea es que cuando se hagan esas búsquedas, que es por medio de los paquetes archivísticos DIP, se hagan mediante un directorio único que esté en archivo nacional, que tenga un índice donde va a tener esta información para, por medio de interfaces programáticas, intercambien la información de manera normalizada entre los diferentes sistemas que van a tener las instituciones. Por ejemplo, en Costa Rica, para recaudar servicios públicos, se tienen conectores para cada servidor para poder cobrar, eh, por ejemplo, digamos, Colby, Claro, Movistar, todo lo tienen diferente y tienen que repetir o duplicar esos esfuerzos para poder hacer la recaudación de los servicios públicos. Pero se tiene, por ejemplo, que llaman aquí SIMPE, que es un operador universal de banco, en el que permite hacer transacciones indistintamente a cualquier banco. Entonces, paralelamente a eso, lo que se busca es tener sistemas distribuidos aplicando estándares de interfaces programáticas mediante centros de custodia de información que tengan las instituciones, pero con, por ejemplo, eh, protocolos de aplicación, un API RESTful, por ejemplo, que son esas interfaces programáticas, pero que tengan un solo agente normalizado que permita hacer esa interoperabilidad. Ocupamos canales seguros, ocupamos, claro, cada institución tiene que tener en su lado, ¿verdad? También tiene que tener el IP para brindar esa información. La idea es que eh, esta interfaz programática sea una normalizada, que tengamos todos los componentes necesarios, los estándares que conocemos a nivel archivístico, pero que me permita, digamos, disminuir costos, porque vamos a tener un único punto, digamos, como el caso digamos, de las transacciones que se hacen entre bancos. Por acá tenemos otra pregunta de Néstor. Dice, ¿qué retos se le plantean a la formación archivística para la implementación de proyectos de preservación digital de la información pública? En realidad, los principales retos es que estemos actualizados, en constante capacitación, liderar los proyectos, aprovechar, digamos, estos proyectos que se hacen incluso en otras áreas, en otras ciencias, y que nosotros podemos aportar para dar mayor valor. Tenemos que estar en constante capacitación, liderar los proyectos y saber vender los proyectos también. ¿Por qué? Porque, y eso ha pasado en el tiempo, o sea,
la gestión de los documentos son funciones de apoyo. En realidad deberían verse más estratégicos porque para tomar decisiones ocupamos de la información, sin embargo se ven como funciones más facilitativas y no estratégicas y no son el eje de la organización y por lo tanto necesitamos saber vender esos proyectos para que vean el impacto real que tienen en las instituciones. Me parece que es como lo que urge, porque no tenemos eh, una cultura de gestión de los documentos y menos de preservación. Realmente es un tema que lamentablemente, a pesar de que ya tiene muchos años, se desconoce en la mayoría de las instituciones. Y ahorita tenemos el riesgo, como lo indicaba, que antes teníamos por lo menos los documentos en soporte papel, ahorita con la pandemia en instituciones que no cuentan con estos sistemas, vamos a tener bastantes problemas. Entonces, el reto es la constante capacitación y el participar activamente en estos proyectos. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Pues que si no hay más preguntas, pues cerramos esta sesión para irnos a la siguiente conferencia. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran formular? Bueno, doctora Raquel, no me queda más que agradecer su conferencia, el acompañarnos en esta Semana de los Archivos y el socializarnos pues tan importantes experiencias en preservación. Muchísimas gracias y siempre bienvenida a la Universidad de La Salle, a la Universidad de Antioquia, que con mucho gusto pues la hemos invitado a este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy Muchas gracias a los asistentes. También los esperamos entonces en la otra conferencia, donde vamos a socializar también el enlace para el formulario de asistencia. Muchísimas gracias, doctora Raquel.